Bueno, bienvenidos todos. Este es el espacio auspiciado por Novartis. Vamos a hablar del manejo del edema macular diabético. Mi nombre es Patricio Schlottmann. Básicamente armamos un compuesto de 4 videos. Trataremos que sean de aproximadamente 6 minutos para que los puedan ir viendo en forma continua o separada, como quieran ustedes. Y vamos a hablar del paciente diabético, la elección del tratamiento, el manejo del edema crónico persistente y el efecto que tiene el uso de anti-VEGF en la retinopatía diabética del tratamiento para este tipo de pacientes. Comenzamos con el paciente diabético. Vamos a hablar de evaluación y seguimiento, imágenes y riesgos y el efecto que tiene el control metabólico. El paciente diabético es un paciente complejo. Es un paciente que nos viene a ver a nosotros los oftalmólogos porque tiene un problema en su ojo, en su visión, en su retina. Pero sabemos que la microangiopatía, la vasculopatía que presenta el paciente dentro del ojo, se ve reflejada en igual proporción en su cerebro, en su corazón, en sus riñones y en sus nervios, que va a ser el responsable de que tenga el pie diabético, por ejemplo, o alteraciones en la sensibilidad. Por eso es muy importante que nosotros cuando veamos a un paciente diabético, conversemos estas cosas con ellos y que no es que cuando le mejoremos la visión estaremos mejorando el resto del cuerpo, sino que todo el cuerpo debe tener cuidado con el resto de los colegas diabetólogos, clínicos, cardiólogos, neurólogos, etc. Cuando miramos a estos pacientes, y en esta imagen podemos ver hacia la izquierda lo que es una retina normal y hacia la derecha una retina con un montón de características que puede tenerlas todas o solamente algunas de ellas, entre las cuales podemos destacar esta atenuación de la coroides, líquido subretinal, líquido intrarretinal, exudados duros, que no es más que acumulación de lípidos que salen de los vasos, exudados algodonosos o los cotton wool spots, que serían infartos en la capa de fibra, neovascularización, alteraciones en las venas formando el arrosariamiento venoso y otras características que vamos a ver en la retina de los pacientes. Por tanto, es importante que conozcamos dónde se producen y a qué profundidad y en qué plexo se producen estas alteraciones para poder identificarlas con mayor claridad en el OCT. Y es por eso que debemos conocer con total claridad cuál es la anatomía normal de una retina ante el OCT. Luego nos vamos a enfrentar a esto, un paciente con edema macular diabético. Y este paciente con edema macular diabético va a presentar varias características. Vamos a ver dónde están ubicados los quistes, va a presentar un grosor de la retina, va a presentar si están alterados o no las estructuras de la retina interna. Vamos a ver si la elipsoide se encuentra conservada y por lo tanto ver si tiene fotorreceptores o no. Por lo tanto, vamos a hacer un análisis cualitativo de la retina de este paciente. Pero hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera es la siguiente: saber que en los pacientes con edema macular diabético hay una escasa relación entre el grosor de la retina y la visión de estos pacientes. En este gráfico podemos ver en este eje sobre el 200 que todos estos pacientes tienen 200 micras de grosor en el OCT. Este tiene una muy mala visión, aproximadamente una décima, y este paciente tiene 10 décimas de visión. O sea que una décima y 10 décimas pueden tener el mismo grosor de retina. Lo mismo pasa con la agudeza visual. Todos estos pacientes se encuentran dentro de la línea de 20-20. Algunos tienen 200 micras de grosor y otros tienen 600 micras de grosor. En general habría algo de correlación, pero no podemos esperar que la relación sea perfecta entre el grosor de la retina y la cantidad de visión que tienen estos pacientes. Más aún, miramos este análisis que fue publicado mostrando dos ejemplos: pacientes con pobre respuesta anatómica y con poca respuesta funcional. En el primer caso vimos lo siguiente. En esta columna que vemos aquí a la derecha, este es el mundo ideal donde queremos nosotros que estén nuestros pacientes, que tengan una rápida ganancia visual y una rápida caída del OCT. Pero podemos ver que algunos pacientes se comportan con una buena ganancia visual, pero sin cambios en el OCT tempranamente. Entonces, esa disociación se puede dar dentro del tratamiento. Podemos tener la pobre respuesta visual, en vez de anatómica, una pobre respuesta visual. Y lo que podemos ver de vuelta es, nosotros queremos que nuestros pacientes respondan así, con mucha ganancia visual y caída del OCT, del grosor del OCT, pero algunos tienen poco cambio en la agudeza visual y buenos cambios en el OCT. Entonces puede haber una disociación entre agudeza visual y OCT en la primera fase, los primeros 6 meses del tratamiento.
¿Qué es el drill? Y algo que mencionamos al principio, es esta desorganización de las capas de la retina interna. Y es algo muy interesante. Aquí vemos un paciente que en el milímetro central del OCT se ve que de este lado las capas de la retina interna no son distinguibles y de este lado sí son distinguibles. Por lo tanto, podríamos decir que tiene un 70% de drill. Estos pacientes, cuando tienen drill, pueden perder el líquido, pero la visión no va a mejorar. En este caso que vemos de este lado, el paciente B, no tiene drill, tiene una buena diferenciación de las capas. Quiere decir que este paciente, cuando sea tratado con antiangiogénicos y pierda el fluido intrarretinal, veremos que va a recuperar visión en mayor proporción que este tipo de pacientes. Esto fue estudiado por Jennifer Sun de Harvard y nos muestra que es uno de los biomarcadores más útiles que podemos tener a la hora de evaluar a un paciente que tiene edema macular diabético. O sea que el drill es un muy buen biomarcador para seguir este tipo de pacientes. Esto es algo que fue publicado en el 2015 con trabajos incluso anteriores de 2014. Y ahora, ¿cuál es el riesgo de no tratamiento? Porque muchos dicen, bueno, puedo esperar que tarde un poquito más el tratamiento. Y lo que vemos acá es que el riesgo de no tratamiento está muy bien graficado por el estudio Wright y Rice. Y el estudio Wright y Rice nos muestra lo siguiente, que si los pacientes son tratados de entrada, hay una ganancia rápida y continua de la visión que se sostiene en el tiempo. Ahora, la línea negra representa a los pacientes que no recibieron tratamiento y solo recibieron láser. Estos pacientes recibieron láser y no ganaron casi visión, solamente 2 letras. Cuando comenzaron a partir del mes 24 a ser tratados, tuvieron una ganancia visual muy pobre. Este gráfico nos enseña a no esperar el tratamiento de los pacientes con edema macular diabético. ¿Qué pasa con el control glucémico, con el control sistémico médico de los pacientes? Muchas veces hay una creencia que esto va a solucionar todos los problemas. Y si bien obviamente es muy importante el control glucémico de los pacientes, no es de esperar que los pacientes que tengan edema macular van a perder el edema macular por mejorar su control glucémico. Y mucha de esa confusión surge de este estudio. Este estudio nos muestra una comparación entre una terapia convencional, manejando una hemoglobina glicosilada de 7, contra una hemoglobina glicosilada un poquito más estricta, cercana a 6. Y lo que muestra es que la incidencia a 3 años de edema macular diabético es de la mitad para los que tienen un cuidado intensivo. Pero bajo ningún punto de vista este estudio nos dice que si los pacientes que ya tienen edema les ajusto la hemoglobina glicosilada, por mejorar su hemoglobina glicosilada van a perder el edema. Eso no sucede. Debemos trabajar para que bajen su hemoglobina glicosilada, pero no sucede que los pacientes pierdan el edema. Con eso terminamos el primer video. Muchas gracias.